¿Qué es el mal? ¿Y qué era el mal para los romanos? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Estamos con el concepto de mal para los romanos. El mal que nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado de la voz de San Agustín, incluso de Plotino. Por lo tanto vamos a hacer aquí un resumen, ¿no es cierto?, de lo que pensaban los romanos que era el mal. En efecto, este concepto no va a ser algo propio de los romanos, sino que va a seguir en la historia. Lo vamos a ver en la filosofía medieval, lo vamos a ver en el Renacimiento, lo vamos a ver en la Edad Moderna. Todo esto que concierne al mal. Por lo tanto, sin más dilación, entonces vamos a explicar qué era el mal para los romanos. Bueno, en primer lugar, el mal es conocido por todos en cuanto a que es algo de lo que debemos abstenernos. Desde el mundo cristiano se dice que el mal es la privación del bien, es decir, el mal es falta de bien. Otros dicen que el mal no es nada y el bien es algo. Hoy veremos el concepto de mal para los romanos, puesto que todos ellos tienen una opinión bastante acorde. Empezamos con los neoplatónicos y en primer lugar tenemos a Marco Aurelio. El filósofo y emperador romano comprendía perfectamente el concepto de mal por parte de los estoicos. En efecto, los estoicos básicamente se inclinaban a que el mal era ausencia de bien, lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, el mal representa al no ser, mientras que el bien representa justamente al ser. Esto quiere decir a su vez que todo lo que existe es bueno y todo lo que no existe es malo, porque si vamos a decir, ¿no es cierto?, que el mal representa el no ser, entonces no existe, es falso. Plotino también hace patente las opiniones de Marco Aurelio. Sin embargo, además reconoce en el mal una existencia, pero una existencia que se desprende del bien. En este caso, para Plotino el mal sería la materia misma. En consecuencia, para Plotino la materia es el no ser. Muy parecido, ¿no es cierto?, a lo de Marco Aurelio, pero Plotino va agregando que es la materia el no ser. ¿Cómo puede entenderse que la materia existiendo sea el no ser? Eso también es difícil. La materia no tiene una deficiencia parcial en cuanto al bien, que es perfecto, sino que tiene una deficiencia absoluta. En efecto, todo lo de este mundo es imperfecto, absolutamente nada es perfecto. Por lo tanto, como nada es perfecto, o sea, tiene una deficiencia absoluta la materia. Si esto es así, entonces la imperfección absoluta está, ¿no es cierto?, en la materia. De hecho, la materia ni siquiera tiene al ser que lo creó, no lo tiene, sino que al contrario, está contenido en él. Por lo tanto, debemos decir, ¿no es cierto?, que Plotino pone el concepto de mal en la materia. En la materia. Y esto se puede entender quizá ya desde los griegos, ¿no es cierto?, cuando Platón empieza a separar el mundo, ¿no es cierto?, el mundo sensible, el mundo inteligible, y ustedes ven que lo inteligible pertenece al bien, ¿no es cierto?, está la idea del bien, y por lo tanto en la materia, o en lo sensible más bien, está lo aparente, ¿no es cierto? Y claro, ¿a dónde se pone más importancia? Se pone más importancia en lo que es inteligible. Entonces, para Platón lo inteligible era lo bueno, básicamente, y lo sensible, ¿no es cierto?, es aquello que es malo, aquello que hay que abstenerse, o aquello que hay que poner en una importancia secundaria, ¿no? Aquello que hay que poner en una importancia secundaria, y así lo entendieron, ¿no es cierto?, sus discípulos, que fueron los neoplatónicos, discípulos y seguidores, por cierto. Bueno, estos fueron los neoplatónicos, ¿no es cierto?, hablando sobre el concepto de mal. Y ocurre que tenemos a un filósofo más que es ya cristiano, que es el mismísimo San Agustín de Hipona. Tanto en Clemente de Alejandría y Orígenes, el mal es tomado de la misma forma que lo tomó Plotino, de la misma forma. Para San Agustín el mal también sería una privación, pero además de eso, añade el santo, no es ninguna sustancia, porque si fuera sustancia, entonces sería bien.
En este sentido, Agustín de Hipona disiente totalmente de Plotino, quien ponía el mal en la materia. Y de hecho, chiquillos, fíjense algo, o sea, San Agustín, como bien era cristiano, creía, ¿no es cierto?, en el Dios cristiano, tenía firmemente esta creencia de que todo lo que existe es bueno, porque todo lo que existe fue creado. ¿Y quién lo creó? Por supuesto que lo creó Dios. Entonces, en ese sentido, la materia que fue creada por Dios, así como la forma también, son buenas. Son buenas. ¿Se dan cuenta? Son buenas porque todas las creaciones son de Dios, ¿no es cierto? Son buenas. Esto contrasta, ¿no es cierto?, con lo que ya hablaba Plotino, con lo que hablaba Marco Aurelio, y contrasta también con el platonismo de alguna manera, porque Platón decía, ¿no es cierto?, o sea, Platón no decía derechamente que el mundo sensible era malo, ¿no es cierto?, no lo decía, pero se da a entender que uno tenía que abstenerse de aquello. En cambio, en Plotino aquí ya hablamos de que la materia es mala, ¿no es cierto?, es una imperfección absoluta. Por lo tanto está ligada con el mal. Pero San Agustín nos dice, no, todo lo que es creado por Dios es bueno, por lo tanto la materia también es buena. Si pudiéramos poner el bien y el mal en una categoría, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Miren, escuchen muy bien lo que vamos a decir, esto en cuanto a San Agustín, por supuesto. El bien se relaciona con lo verdadero, con el ser y con el orden. El mal se relaciona con lo falso, con el no ser y con el desorden. Si ven, estas dos categorías, ¿no es cierto?, son correlativas, es decir, usted tiene que ser una especie de paralelo para compararlas y ver que en el bien, ¿no es cierto?, está lo verdadero, en el mal lo falso, en el bien está el ser, en el mal está el no ser, en el bien está el orden y en el mal está el desorden. Y por supuesto, por las características del mal, es decir, falso, no ser y desorden, podríamos decir que no existe. Porque si ya dijimos que es falso, ¿no es cierto? O sea, cuando a usted le dicen una mentira, ¿no es cierto?, y eso es falso, o sea, ahí ya estamos hablando de algo que no existe, ¿no es cierto? Si ya en segundo lugar decimos no ser, ¿no es cierto?, obviamente no existe, o sea, eso ya es, no hay más clara evidencia que aquello. Y finalmente, ¿qué es desorden? Bueno, en el mundo solo existe orden, pues, chiquillos. En el mundo solo existe orden, no existe el desorden. Ahora, claro, usted me puede decir, pero yo puedo llegar en una cena y botar todos los platos, los vasos y todo lo que haya, ¿no es cierto? La comida la puedo tirar al piso y puedo aplastar la comida, ¿no es cierto? Puedo tirarme arriba de ella y eso podría parecer un desorden, ¿no es cierto? Pero es un desorden para la convención humana, ¿no es cierto? Es un desorden que ha creado el hombre de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que eso, chicos, es un orden. Todo ese desastre que acabo de decir corresponde a un orden. Porque lo raro o lo desordenado sería que yo botando todas las cosas de la mesa, estas cosas no se cayeran. Eso es un desorden. Que no se cayeran, que al contrario se elevaran o desaparecieran, no sé. Eso es un desorden, ¿no es cierto? Pero al contrario, todo está en un orden, ¿no es cierto? Y las cosas se caen si yo las boto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese desorden no existe. Y cuando algo nos parece un desorden, fíjese cómo vamos desentrañando esto, cómo San Agustín trae esto del paso del mito al logos, ¿no es cierto? Porque bien podríamos decir que hay muchas cosas que creemos que tienen un desorden, que están fuera de la naturaleza, pero producto que avanza la ciencia, producto que avanza el conocimiento, ya no las consideramos como un desorden, sino más bien que están encuadradas en un orden. Y de eso hay múltiples ejemplos que usted ya pudiera conocer. Bueno, en contraposición a muchas teorías filosóficas donde al mal se le da una existencia, los romanos coinciden en que el mal es ausencia. En efecto, si bien todos tienen su propia opinión, la verdad es que el mal parece inevitablemente
el no ser, ¿no es cierto? No obstante, aunque desde la mirada cristiana tiene cierto sentido, es difícil pensar que el mal no existe habiendo tanto ilícito y perjurio. Bueno, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto cuando uno dice, bueno, el mal no existe. Bueno, ¿y qué son el robo, las violaciones, el homicidio, el femicidio? ¿Qué son esas cosas entonces? Si estos filósofos, sobre todo San Agustín, nos está diciendo que el mal no existe. Bueno, ya dijimos por qué, dijimos las razones de por qué el mal no existiría. Es difícil entenderlo e incluso podría seguirse rebatiendo, ¿no? Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.